Hola, buenos días. Estamos en Inspira México. Hoy nos toca platicar, conocer una creadora en el arte de la cerámica y el barro. La maestra Esther Telles Huerta nos recibe desde su taller aquí en el poblado de Acapancingo, en Cuernavaca. Maestra, buenos días. Gracias por recibirnos una vez más. No, pues un placer tenerlos aquí en el taller de cerámica Telles, un legado de mi padre, artesano conocido aquí en la ciudad de Cuernavaca. Y de esto tendríamos que platicar un poquito más adelante sobre este importante legado. Un placer que estén aquí. Inspira a México, bienvenidos. Gracias, maestra. ¿Me podrías hablar un poquito más de ti? ¿Dónde naciste? Si eres de Cuernavaca, ¿cómo llegaste? ¿Y en qué momento descubriste esta vocación por las artes plásticas? Mira, soy de aquí, de Cuernavaca, soy guayaba de corazón, y puedo decir orgullosamente que formo parte de las pocas generaciones que tienen el arraigo en Cuernavaca. Tú sabes que en la época de la Revolución Cuernavaca fue desalojada por el tema de la toma de la ciudad por las fuerzas zapatistas y entre carrancistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mucha gente de Cuernavaca tuvo que salir a otros lugares del país, desde irse a la Ciudad de México, a Puebla, a Guerrero. En el caso de mi bisabuela, ella decide, junto con mi abuela y la familia que ya tenían en ese momento, deciden quedarse en Cuernavaca, en el barrio de Guadalupita, que es de ahí de donde eran originarias, y permanecen todo el tiempo con las dificultades propias de las circunstancias en el lugar, y se quedan aquí, ¿no? Sobreviven después del sitio, después de que empieza de nueva forma a poblarse Cuernavaca, ya con gente de lugares distintos, pues ellas permanecen, ¿no? Y mi papá viene de esas raíces, totalmente guayabas, ¿no? Y yo formo parte de esas generaciones, de ser la quinta generación con arraigo aquí en la ciudad de Cuernavaca. Y pues bueno, el gusto por la cerámica se despierta, te puedo decir que hace relativamente poco tiempo, ¿no? Yo empiezo a trabajar hace apenas 18 años. Okay. La cerámica estuvo presente en mi vida desde que era niña. Mi padre fue trabajador de los iniciadores de la emblemática cerámica de Cuernavaca, que se asienta en la ciudad en el año de 1947. Que fue un proceso bien interesante, porque a la cerámica de Cuernavaca, antes de que fuera esta gran empresa, se suman los nombres de personajes de aquí, como la familia Borbolla, por ejemplo, la familia Malo, ¿no? Que fueron empresarios que fueron de los que picaron piedra en la ciudad de Cuernavaca, con empresas transnacionales que pues algunas continúan, otras desaparecieron, como en el caso de la cerámica de Cuernavaca, ¿no? Mi padre trabaja ahí, te decía yo, desde 1947, a la par de otros personajes como Otilio Campo, que es primo de mi papá, y otros más, 5 o 6 personajes, ¿no? de este grupito con el que inicia Cerámica de Cuernavaca en la calle de Alpuche, por allá por el Mirabal. Se cambian justo al barrio de Guadalupita, ahí se establecen, empiezan a crecer, y con el paso del tiempo se establecen ya de manera definitiva en el famoso Potrero Verde, que ahí es en donde crece y se hace realmente esta empresa de conocido prestigio a nivel internacional, que exporta piezas a Italia, a Alemania, a Francia, a Estados Unidos y a muchos países de América Latina, y por supuesto a México, ¿no? Entre los lugares que recuerdo que se mencionaban de manera recurrente era la ciudad de Monterrey, que con su cercanía con Estados Unidos tenían un mercado binacional, ¿no? Se mandaba mucha cerámica al estado de Jalisco, y se mandaba, por supuesto, a la Ciudad de México, a grandes casas que siguen siendo importantes, como el Palacio de Hierro, ¿no? Por ejemplo. Desde niña, te digo, estoy rodeada de este quehacer ceramístico. En la casa de mi papá, en la casa de las tías,
en la casa de los vecinos. Al estar nosotros viviendo muy cerca de la cerámica de Cuernavaca, y nosotros vivíamos en la colonia Teopanzolco, que Potrero Verde y Teopanzolco en aquella época era parte del mismo llano, ¿no? Al que bajábamos a correr a buscar entre los desperdicios de la cerámica, porque se tronó la pieza, porque ya no era útil para la venta. Bajábamos a buscar los tepalcates, ¿no? Para jugar. Y encontrábamos figuritas que nos gustaban, la cabeza de una determinada muñeca, que encontrábamos una pieza a la que le faltaba una pata, por ejemplo, en el caso de los venaditos. Pues nosotros chamacos felices, ¿no? Pero en la casa, por supuesto que había la salsera, había las bomboneras famosas, aquellas con el cuerpo de un chef panzón, con su gorro que era la tapadera, ¿no? Y cosas por el estilo. Las famosas caritas de Disney, ¿no? que estaban en las casas de prácticamente todas las casas, ¿no? En las paredes estaban adornadas con las caritas de reina, de la perrita reina y el vagabundo, los patitos del Pato Donald, los patitos chiquitos, ¿no? Hugo, Paco y Luis. Los sobrinos, exacto. Y otras cantidades impresionantes de figuras que eran para colgarse. Entre ellas las bandadas de patos, de estos patos canadienses con esos verdes azulosos que tenían en las plumas, ¿no? Que eran magistralmente decorados por las mujeres que trabajaban en la cerámica de Cuernavaca, principalmente mujeres, una de ellas mi tía Lidia, excelente decoradora de este lugar, ¿no? Y bueno, con el paso de los años, pues yo me deslindo, digamos que de la casa paterna. Me voy a hacer mi camino, me voy a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, me pongo a trabajar en mi área, que es la comunicación, y me fui a vivir un rato a Vallarta, y estuve por allá nada más unos cuantos añitos, como 8 añitos, y a mi padre le da un infarto, y eso me pone a pensar en regresar, ¿no? Por no cargar con el hubiera, ¿sabes? Claro. Porque si hubiera estado, si hubiera dicho, si hubiera estado, si hubiera hecho, si hubiera escuchado, no, ya sabes, todas esas historias. Bueno, el caso es de que regreso a Cuernavaca y a mi padre, como sucede en la mayoría de los casos, ¿no? Los médicos le dicen, ya no puede. Y pues mi papá se me va para abajo, ¿no? Empieza en una depresión profunda. Imagínate una persona que había trabajado desde los 6 años cuidando chivos, ¿no? Y que a sus 70 y tantos le dicen, ya no puede. Para mi papá se estaba muriendo por el no hacer, ¿no? Llega la oportunidad de ponerlo a escribir, de decirle, mira, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello, pero esto sí lo puedes hacer. Y empiezo así como que a estarlo molestando, ¿no? Escribe tus memorias, habla de eso, tú tienes una memoria prodigiosa. Y sí la tenía mi padre. Recordaba los números de teléfonos de la cerámica de Cuernavaca de 1965, por ejemplo, ¿no? Wow. Recordaba las placas del coche de su jefe, recordaba datos así de cuántos kilómetros tiene la muralla china, no sé, mi papá tenía una memoria prodigiosa y recopilaba en su quehacer memorístico todos los datos habidos y por haber sobre la Cuernavaca de los años 50, 60 y tal vez un poco antes. Entonces, mi papá me pone 2 condiciones para escribir. La primera, que le trajera un cuaderno profesional, sin problema. Sí. Y la otra es que le trajera unos lápices Ticonderoga. Que yo dije, en la torre, mi general, ¿no? ¿De dónde diablos voy a sacar lápices Ticonderoga? Que ya no eran así como que tan habituales como para encontrarlos. Total, que me doy a la tarea de buscar sus famosos lápices Ticonderoga, que se los encuentro en la Ciudad de México, en un changarrito chiquitito de la calle del Salvador. Sí, claro. Y ya le traje lo que él me había pedido y se puso a escribir sus memorias de lo que era la ciudad de Cuernavaca, de lo que había sido la cerámica de Cuernavaca, quiénes habían trabajado, qué habían hecho, cómo era el ambiente al interior, etcétera, etcétera, etcétera. Y sale la convocatoria anual del PACMIC, a la que propongo el proyecto de cerámica de Cuernavaca, una historia contemporánea, que consistía en 3 cosas.
Por un lado, la publicación de un texto con la recopilación de esta historia de mi papá, la realización de un taller de cerámica para revivir, recordar, renovar la información que ya se estaba perdiendo desde ese entonces sobre las técnicas tradicionales del quehacer ceramístico, y hacer una exposición. Aceptan el proyecto y entonces pues era así como, Claro. échale, ¿no? Mi papá se puso en activo y tuvimos los 3 productos considerados en el proyecto. Claro. Y uno de ellos, permíteme, te lo muestro, es este texto, que es la de Cerámica de Cuernavaca, una historia contemporánea, en el que aparece mi papá en los años 60 haciendo una pieza totalmente a mano. De estas piezas, contaba mi padre, que se hicieron solamente 15, eran unas bases para lámpara en un hotel en Nueva York. Wow. Y él las hizo las 15 para que se mandaran a este lugar. Y en el reverso está mi padre, al poco tiempo antes de que muriera, ¿no? Entonces, pues aquí está. Este señor es mi papá. Y de aquí hay una recopilación de algunas de las fotografías. Justo, mira, apareció las famosas caritas de Disney que adornaban las paredes de las casas de los cuernavacenses de la época, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? El maestro Fernando Hidalgo tiene en su haber algunas piezas magníficas, como el famoso Capodimonte, o como estos famosos perros que tenían 1 metro de altura, claro, ¿no? Claro. Las bases para las mesas de los peces chinos. Y bueno, el maestro Hidalgo tiene varias de esas piezas que son emblemáticas de la cerámica de Cuernavaca, que hoy por hoy pues ya son muy difíciles de conseguir, ¿no? Este texto, además de lo que representa como la historia de la Cuernavaca de mediados del siglo pasado, tiene para mí un valor más allá de eso, ¿no? Edgar Azad, un entrañable amigo, además de un conocedor de muchas cosas, él es el que escribe a modo de introducción este texto en el que voy a darle lectura solamente a un parrafito, que dice, a propósito de mi papá, sobre su trabajo, dice: el trabajo dio sus frutos y la historia de vida de mi padre es hoy una realidad en el papel, que eso es parte de lo que platicamos con Edgar Azad. Y él dice: su taller, al igual que una cocina, está lleno de cacharros, fierros, costales, maderas, bultos recogidos, almacenados como buen artesano del entorno próximo, que en Cuernavaca siempre es muy generoso. Vivas en donde vivas. Ser su alumno es un privilegio y una responsabilidad. Tienes que dar fe permanentemente de la educación recibida y convivir con la odiosa consigna de superar al maestro, que a él, en términos generales, le tiene sin cuidado. Ante la vaga posibilidad de tal hecho, siempre estarás en desventaja. Siempre te faltarán sus 50 años de experiencia. Edgar Azad. Sí, pues esto es así como que de manera muy, muy breve, muy resumida, el cómo es que yo llego a estar aquí, ¿no? Por un proyecto en el que yo dije, yo recopilo, yo documento, pero que me va ganando la atracción por meter las manos. Y pues bueno, meto las manos y de ahí para el real. Sigo con las manos embarradas, literal. Maestra, ya conocimos tu historia. Me gustaría que ahora nos contaras un poquito de las técnicas. ¿Cuánto te tarda hacer cada pieza? ¿Qué te gusta más trabajar? ¿El barro, la cerámica? ¿Qué piezas son las que más te representan? ¿Qué es lo que te inspira para hacer estas piezas? El tiempo de horneado y toda esa parte que a la gente le gustaría conocer. Bueno, el barro y la cerámica son los dos una fusión de elementos maravillosos. Con los dos me hallo muy a gusto, pero sí las calidades del manejo son diferentes, ¿no? Cuando estoy trabajando, por ejemplo, el barro, estoy pensando en muchas ocasiones en cómo va a verse terminada. Si la voy a bruñir, si la voy a dejar con un determinado grosor, si el uso que pudiera tener
eso se piensa desde antes de meter las manos en el barro, ¿no? Okay. Pero hay otras ocasiones en las que el barro o la pasta cerámica deciden qué ser, ¿no? O sea, te voy a mostrar algo. Yo empecé el día de ayer justamente con un poquito de pasta cerámica. Empecé a trabajar lo que yo creí que iba a ser una ollita, ¿no? Okay. Con una técnica que era la de churros presionados. Me fui trabajándola. Cuando llego a tener una altura más o menos de este tamaño, empiezo a extenderla y al final ya no fue ollita. Se quedó en esto, ¿no? Me encantó que de una manera muy natural estas formas se fueran dando. Y yo dije, no quieres ser ollita, está bien, vas a hacer un platito, ¿no? Claro, y eso claro. fue, ¿no? Ahora, una de las cosas que a mí en lo personal se identifica con mi trabajo es algo que heredé de mi padre, que es el tema de la confección con flores, hojas y demás, que se van haciendo estas piezas pétalo por pétalo, ¿no? Te voy a mostrar una pieza. Bueno, de hecho aquí tienes a tu espalda una pieza. Estas piezas son las que han venido haciendo como mi sello, ¿no? Más allá de otras más que me gusta trabajar, tal vez un poco más estilizadas, tal vez un poco más con un diseño más moderno. Pero esto es lo que ya no vas a encontrar en ningún lugar. Y digo, no lo digo de una manera así como con mucha altivez, pero sí con orgullo, ¿no? El orgullo de hacer pieza por pieza, ¿no? De que cada uno de los pétalos que conforma cada una de estas flores están hechos de manera individual. Wow. Y que se levantan al aire. Esto quiere decir que abajo no tiene nada. No sé si lo alcanzas a ver, pero abajo sí, no hay nada. Claro. Se van levantando al aire, se van confeccionando al aire, ¿no? Y esto es algo que identifica mi trabajo, ¿no? Y hay otras piezas como esta, por ejemplo, que ya es un poco más moderna, claro. Pero que tiene mi sello al momento de conocer el grosor de las piezas de barro que yo hago, que no es el grosor típico, que generalmente es un poco más grueso, valga la redundancia, ¿no? Sí. Maestra, ya sabemos parte de tu historia. Me gustaría que me contaras, tú como un excelente tallerista, si has tenido alguna experiencia de que tus alumnos aprendan, tus alumnos ya hayan estado en exposiciones, y tal vez que nos compartas los reconocimientos o premios que has tenido. Claro que sí. Mira, yo vengo haciendo talleres de la enseñanza de las técnicas justamente de las que platicábamos hace un momento, ¿no? Que es la del churro, de la placa, del modelado. Hay una técnica que a mí me encanta cuando trabajo piezas que tienen un formato más grande y que tienen que ir como más recovecos, que es la de alma de papel, que al interior de la pasta o del barro se colocan piezas de papel corrugado para que permita levantar la pieza, ¿no? Que no se nos venza con el peso de la pasta o del barro. Y sí, afortunadamente ha habido quienes han continuado con el proceso de la enseñanza y que han incluso participado ellos ya con sus creaciones en algunos concursos, y eso a mí me satisface enormemente. Y en lo personal te puedo decir que he tenido la gratísima experiencia de participar en algunas exposiciones colectivas. Incluso con mi padre llegué a tener la posibilidad de exponer. Después con algunos de mis alumnas principalmente, y a lo largo de estos años he obtenido algunos reconocimientos, ¿no? Con mi trabajo, desde una mención honorífica en el concurso de arte popular morelense, de tener un premio, el segundo lugar en el concurso de artesanos de Cuernavaca, otra mención honorífica en el mismo concurso, y más o menos así, ¿no? Y he tenido exposiciones que me han llenado de mucha satisfacción, como la más reciente, que se llama De Tierra Somos, que se realizó en el Museo Morelense de Arte Popular, que para mí representa un logro bastante importante en este trayecto del creador, ¿no? Porque este museo, el conocido MAPO, es el
referente obligado para todos los creadores, artesanos, artistas que trabajamos con estos productos, ¿no?, que son de procedencia natural generalmente, y que es un referente obligado para los visitantes también. Llegar al Mapo es encontrarse con esta gama de creaciones en muchos materiales, ¿no?, entre la palma, el cuero, claro, y por supuesto el barro, ¿no? Sí. Maestra, y más o menos ¿cuánto es el tiempo de horneado que tarda cada pieza? ¿Cuántos metes? ¿Qué tarda más, la cerámica, el barro, o depende lo grueso y demás? Fíjate que en estos procesos el hacer una pieza puede ser muy rápido, entre comillas, ¿no? Perdón. Uh-huh. A lo mejor una pieza puedo hacerla, no sé, en tal vez 4 horas, 5 horas, ¿no? El secado, ya sea en barro o cerámica, va a depender mucho de las condiciones climáticas. Del barro y la cerámica están hechas de lo mismo, de la tierra. Y en esto se conjuntan los elementos que le dan vida, ¿no?, al todo lo que hay en el planeta, entre la tierra, el agua, el viento y el fuego. Tener un producto de barro o de cerámica que forma parte de la misma familia es eso, ¿no?, tener un producto vivo. Se manejan materiales vivos. La tierra responde al contacto con el agua, responde al aire que está circulando y por supuesto responde al fuego, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo una determinada cantidad de piezas, para la primer quema de la cerámica, que es el conocido sancocho, generalmente pongo piezas tanto de barro como de cerámica, y los dos están listos a una temperatura de aproximadamente 500, 600 grados, ¿no? Cuando ya la cerámica está sancochada, sigue el proceso del decorado y del esmaltado, en el que puede haber una variación de tiempos dependiendo de lo complicado o complejo que sea la pieza, ¿no? No es lo mismo decorar una base plana que decorar una florecita que tienes que ir pétalo por pétalo, y yo generalmente decoro a pincel alzado. Entonces varían los tiempos. Y la segunda quema, después del esmaltado, en el caso de la cerámica, llega a hacerse a 1200 grados, en un tiempo más o menos de 5 o 6 horas aproximadamente, ¿no? Mi horno es un horno heredado por mi padre, es a gas, entonces mantener una quema durante 5 horas aproximadamente, que tiene que subir hasta 1200 grados, pues es un proceso lento. La creación es un proceso lento. Y a veces pues el horno, que es la prueba de fuego literal, pues nos da la sorpresa de que una pieza que ya estaba terminada, que ya estaba esmaltada, que ya estaba decorada, por X o por Y, toma, se truena, y al momento de que se truenan algunas otras piezas que están cerquita, o arriba o abajo, ¿no? Entonces, pues así es la aventura del hacer cerámica, o ya sea con esta pasta cerámica o ya sea con barro. Y pues el tiempo varía. Tanto pueden ser, a lo mejor, así que tenga yo prisa por sacar una determinada hornada, a lo mejor me puede llevar tal vez un mes y medio el quemar las piezas que tenga ya listas. A veces puede ser un poco más, en lo que me doy el tiempo suficiente para llenar el horno. Invertir una determinada cantidad, que pudieran ser hasta 2,000 pesos en la adquisición del gas, pues no es algo así como que tan sencillo, y tiene que estar el horno que rinda pues la hornada, ¿no? Para que no sea un gasto oneroso, que no tenga un reflejo en cuanto a lo que se va a generar, ¿no? Que te diré que como los productos de los artesanos, de los creadores, no están en la canasta básica, pues a veces las ventas son bastante lentas, ¿no? Pero debo de tener producción, porque igual y de repente viene alguien que me dice, oiga, quiero 2 piezas, híjole, que no las tengo, ¿no? Entonces hay que tener producción para, de manera constante, pues tener algo que ofrecer y que se pueda vender, y que pueda generarse los recursos necesarios
para las materias primas, para los colores, para la quemada y todo eso, ¿no? Ok, maestra, tú estás aquí abierta a dar talleres. ¿Para cuántas personas? Y si te quieren buscar para tomar un taller, ¿es directamente contigo? ¿Nos regalas a lo mejor tus redes sociales, tu celular? ¿Cuántos grupos todo el año? ¿O cómo te manejas? Mira, tengo estructurado un taller de 3 meses, que las clases son una vez por semana, una clase de 4 horas para que tenga el tiempo suficiente de crear, ¿no? Me han cuestionado en alguna ocasión de por qué tanto tiempo, menos tiempo no alcanza. 4 horas apenas da chance como de empezarse a familiarizar con el material y desarrollar algo, ¿no? Entonces el taller es eso, ¿no? Una sesión por semana, son 3 meses, y puedo trabajar con una persona, con un grupo de 4 o 5 personas, que eso es muy enriquecedor porque se comparten las experiencias, se comparte la plática, se comparten muchas cosas, ¿no? Es una sesión terapéutica muy, muy rica, además de trabajar con estos materiales, ¿no? Y pues estamos en Jardines de Acapancingo, muy cerca del centro de la ciudad de Cuernavaca. Mi teléfono es el 777-787-9773. En redes me encuentran como Esther Telles Huerta en el Facebook. Me encuentran como Cerámica Telles en Instagram. Y pues bueno, pues ahí está, hay parte del trabajo que se ha venido realizando a lo largo de los años. Y pues yo encantada de recibirlos. Maestra, una pregunta, y de tus exposiciones, me parece que tuviste una el año pasado en el MUSIC, que yo tuve el gusto de asistir, que se llamaba como Florecer, me parece. De alguna exposición como esta, ¿no tienes algún catálogo o alguna memoria? A propósito de esta exposición de Florecer, que justo se hace en el museo de la ciudad de Cuernavaca, y de lo que estábamos comentando hace poco de las personas que han estado en el taller o que han pasado por el taller y que de repente se quedan, justo esta exposición de Florecer se hizo este catálogo, que yo lo presumo porque además de todo les quedó bastante bien, es un trabajo bastante decente, y lo presumo porque aquí están piezas de Carmen Cano y de Marian Medrano, que bueno, con Carmen Cano nos une una relación de ya varios años. Ella fue alumna de mi papá y se quedó en el taller a lo largo de estos años, todavía ocasionalmente viene. Y Marian Medrano, que llegó, no sabía cuántos días iba a venir a la semana, etcétera, etcétera, y se quedó durante bastante tiempo. Llega el momento en el que veo el trabajo de ambas y les propongo como un reto hacer una exposición. Okay. Entonces empezamos a platicar sobre qué podría ser. Y tanto Marian como Carmen, como yo, manejamos el tema de las flores. Pues, centramos la temática sobre las flores de Cuernavaca. Entre que si las llamaradas que adornaban las casas de infinidad de calles de Cuernavaca, entre la jacaranda, que no deja de ser referente obligado, entre las bugambilias, por supuesto, ¿no? Las nochebuenas que inundan Tetela y todo Cuernavaca, y así, ¿no? Entonces, hicimos una lista, entre las tres hicimos una lista de 30 flores que podrían ser identitarias de Cuernavaca, no porque sean originarias de Cuernavaca, okay, pero sí que visualmente es un referente para los visitantes y para las nuevas generaciones, ¿no? Hay muchas que ya no recuerdan la llamarada colgando en cantidad de bardas, ¿no? Pero nosotros sí. Entonces, nos hicimos esa lista, nos dividimos las flores que nos iban a corresponder realizar, y aquí están por elección una pieza de cada una de nosotras representadas en la cerámica, ¿no? Entonces, este plato es de Carmen Cano, que tiene unas orquídeas. Esto que es una flor de guayaba con unos estambres que trabajó Marian de una manera bastante fina. Aquí la fotografía no hace tanto honor al trabajo de Marian, que se las voy a mostrar enseguida. Y esta es una mujer, una de mis golosas, les digo yo, con una flor de pochote. Entonces, wow, este catálogo de Florecer
también está engalanado con las letras de Edgar Assad, que él hace el texto de Sala y que me voy a permitir compartirlos con ustedes. Adelante. Él menciona en el epígrafe el enervante perfume de las flores, Netzahualcóyotl 1402-1472. Flor es ser. Esta es una muestra de cerámica contemporánea, producto del empeño y la inspiración femeninas. Una cuidada selección de piezas inspiradas en la naturaleza, más allá de estereotipos y convencionalismos a los que las palabras mujeres y flores nos remiten automáticamente. Obras trabajadas con gusto y determinación, enérgicamente coloreadas, cortadas, esmaltadas y quemadas con rigor. Esta es una selección de loza actual, sin concesiones ni delicadezas, propuesta seria de las tendencias artísticas actuales, expresivas y directas, como Carmen, Esther y Marianne, quienes engendraron esta colección. Edgar Assad, mi queridísimo Edgar Assad, aquí presente en el trabajo que venimos realizando desde hace ya algunos ayeres. Y déjame buscar esta flor de la guayaba, que es de Marianne, porque en la fotografía completa se alcanza a ver un poquito mejor, ¿no? Wow. Y esta, pues bueno, es una de las 10 piezas que presenta Marianne en esta exposición. Esto es un logro individual, puedo decirlo de esa manera con mucha satisfacción, porque pues en las instituciones a veces, no se cuenta con los recursos para editar un catálogo de una exposición. Hay esta exposición anterior que se hace en el Mapo de Tierra Somos. Tengo también la intención de hacer un catálogo, porque las piezas presentadas en ese recinto para mí fueron muy, muy, muy satisfactorias, una respuesta muy buena de quienes pudieron ver esta exposición. Y bueno, pues ya les estaré platicando de los resultados impresos y que quedan a posteriori, porque todavía la letra impresa se preserva y continúa. Maestra, fíjate que algo que me llevo, aparte de oír tu historia inspiradora, es que yo ahorita evoqué recuerdos, porque siempre de niño, en la casa de Cuernavaca, del Cuernavaca de antes, siempre había piezas de la cerámica Cuernavaca. Y ahora tú sabes que te tengo presente cada vez que me tomo mi mezcal en unos mezcaleros que me hiciste en forma de corazón. Claro, y además estos, igual que todas las piezas que hago, son únicos. Porque no hay una pieza, aun cuando yo me esfuerce por hacerlos iguales, no se puede. O sea, el molde está aquí, pero el molde va cambiando conforme voy manejando la pasta, la materia prima, ¿no? Y una cosa bien fácil de comprobarlo es esta, mira. Voy a sacar estas piezas que tengo aquí, que aparentemente son iguales, aparentemente tienen la misma función, son del mismo barro, se cocieron en el mismo horno, en la misma fecha. Pues, ¿en dónde está la igualdad? No, ni el tamaño de las hojas, ni siquiera la cazuelita, no son iguales, ¿no? Así que tus mezcaleros de corazón, que además están decorados con un engobe de óxido de cobre, son únicos, querida, y fueron hechos con mucho cariño. Sí, yo lo sé. Maestra, ya por último, me gustaría que nos compartieras, ahora que descubriste tu vocación de trabajar los elementos a través de la cerámica, esta alquimia es magia. ¿Cómo te ha cambiado la vida a ti? Híjole, es una pregunta muy completa y muy compleja, porque no es solamente el embarrarse, literal, ¿no? De que de repente uno llega a tener los brazos y hasta el cabello con cerámica o con barro, ¿no? Es más allá de eso, ¿no? Para mí es preservar una serie de enseñanzas que mi padre me transmitió de una manera muy generosa. Pues yo estuve con él sus últimos años de vida aquí, en este espacio, en el que de repente estaba el reto, en el que de repente estaba la charla, en el que de repente era así como que, ay, apá, sí me va a quedar, apá, vas a ver, apá, ¿no? En el que de repente estaba, no, mija, eso no te va a funcionar, o sí, mija, ponle tal o cual, ¿no? Y cosas así, ¿no? Es preservar esas enseñanzas,
Por otro lado, es el descubrimiento constante, es el reto constante. Cada pieza tiene su propia dificultad, cada pieza representa un proceso, no solamente ya lo tengo, ya, no, representa esa interiorización al manejo del material y lo que cada una de ellas va dándome. No es que yo lo haga, la pieza me da a mí una sensación de paz, de crear, de sentirme completa al momento de ver terminada una pieza, de saber que lo logré, ¿no? Y la pieza queda como ella quiere. A mí me enseña de manera constante, ¿no? Este proceso del aprendizaje constante que hay, del sorprenderme de manera constante con los avances o con estos retos que dicen, ay, pues se tronó la pieza, pues ni modo, va de nuevo, ¿no? Tener la resistencia a la frustración que hoy por hoy cada vez cuesta más trabajo tener, ¿no? Porque la inmediatez es lo que nos importa en este momento. Púchale, obténlo, no sirve, tíralo. Aquí no, aquí el proceso es más lento, ¿no? Es un proceso que te lleva a interiorizarte, a poder crear, a tener esto y esto unidos para poder hacer algo, ¿no? Y pues sí, obviamente la vida me cambia. En algún tiempo fui godín, con el respeto de todos los godines, por supuesto, ¿no? En algún tiempo fui docente, en algún tiempo era tener la certeza de que cada quincena iba a tener fruta a la piñata. Hoy no pasa eso, ¿no? Hoy desde la parte económica es el reto constante, porque yo no sé si voy a tener los recursos económicos para cubrir mis gastos esenciales de cada mes. Sin embargo, mira que Dios es grande y hasta ahorita ni me he quedado sin comer, ni me he quedado sin pagar mis gastos, ni de tener cubiertas otras necesidades. Así que es eso también, ¿no? El saber que en mi trabajo me produce lo que necesito, ¿no? Y eso es bien interesante también, ¿no? Porque no es nada más el trabajar por trabajar o hacer como que trabajo, ¿no? Para hacer como que me pagan, ¿no? Es el trabajo que la gente, el otro, los que ven lo que yo hago, valoran y dicen, sí, me lo llevo, y hay este intercambio, ¿no? De lo que a mí me gusta hacer para que a otro también le llegue a gustar, ¿no? Y sí, por supuesto que cambia la vida. Ok, maestra, créeme que ha sido muy inspirador el estar aquí. Gracias por recibirnos en este laboratorio de historias, de elementos, donde está tu sello. Me voy muy inspirado con tu historia. No sé si quieras agregar algo más. Pues yo agregaría como que dos cosas importantes. Uno, tal vez la de mayor importancia. Si tienen oportunidad de embarrarse, de meter las manos en el barro, en la cerámica, no se queden con las ganas. Háganlo. Seguramente la experiencia les va a proporcionar algo que ni siquiera se imaginan, ¿no? Les va a dar la oportunidad de conocer su ser creador, por un lado, pero por otro lado también les va a dar la posibilidad de estar consigo mismo, que eso es bien importante. La cerámica es celosa. Estás con la cerámica, deja de pensar que si dejaste los frijoles en la estufa o de que ya es la hora de que el Michi tenga que abrir la puerta para salir. Olvídate de eso, ¿no? Estás aquí y es al 100%. Dense la oportunidad de conocer su ser creador, por un lado. Y por otro lado, el que se tome conciencia del trabajo de los creadores, ¿no? La importancia que tienen los productos, que aun cuando se vendan a ras de piso, tienen el mismo valor que una pieza que se exhibe en cualquiera de las galerías de cualquier ciudad del mundo. La creación sigue siendo parte fundamental del ser humano y todos somos capaces de crear, y que no hay que menospreciar, porque si está a ras de piso o si está en una galería, y como si está a ras de piso, pues podemos regatear, ¿no? Tengamos la conciencia de respetar el trabajo de los creadores, cualquiera que esto sea, ¿no? Y pues yo con eso me quedo. Te agradezco a Inspira México el que hayan estado en este taller de cerámica y telles, y cuando gusten, pues acá los esperamos.
Ok, maestra, nuevamente gracias y adiós. Esto ha sido Inspira México. Buenas tardes.